Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco que me escuche. Esta es la emisión número 57 de este podcast y como corresponde, en las emisiones nones hablamos de coyuntura y vamos a platicar una vez más del asunto económico, un poquito más amplio pero esencialmente económico. Estoy grabando esta emisión el día 30 de septiembre, el último día del tercer trimestre del 2019. Y la información económica que tenemos, que corresponde fundamentalmente al mes de julio, ya está completa. En el mes de agosto hay algunos datos, destacadamente la balanza comercial, pero también tenemos datos de empleo en el Seguro Social y de producción de petróleo. Y del mes de septiembre prácticamente no hay nada. Está terminando hoy, en los próximos días aparecerán, como siempre, los primeros datos: ventas de automóviles, producción de automóviles y camionetas, ventas al menudeo en la ANTAD y en Walmart, y poco a poco iremos conociendo información que nos permita ir cerrando el tercer trimestre, pero con lo que tenemos hasta el día de hoy, todo indica que estamos todavía en este periodo de estancamiento que alcanzamos muy rápidamente con el nuevo gobierno. Usted recordará, la economía estaba creciendo 2,5% más o menos cuando se tomó la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto, y a partir de ese momento viene una caída en la tasa de crecimiento que nos deja en los alrededores del cero prácticamente a partir de febrero, marzo, y ahí seguimos, no hemos logrado salir de ahí. Un mes los datos salen con un pequeño crecimiento y al mes siguiente salen con un pequeño decrecimiento, y en promedio, pues le comento, estamos prácticamente en ceros. Así va a terminar también el tercer trimestre, si no es que un poquito abajo, de manera que para todo este 2019 la mejor estimación creo que es alrededor del cero. No se han modificado todavía las estimaciones. A partir del día primero del mes aparecen las encuestas que hacen entre especialistas, el Banco de México, Banamex, Bloomberg, etc. Ya irá usted viendo cómo van modificándose las estimaciones. A este momento hay la proporcionada por PIMCO, este inmenso fondo de inversión estadounidense que evalúa no solo Estados Unidos, Europa, etc., sino algunos países de los que se llamaban en vías de desarrollo o de crecimiento o emergentes, y para México estiman 0.5% de crecimiento en este año y 0.5% en 2020. JP Morgan ya estima 0.3% para este año. Yo insisto, me parece que estaremos alrededor de cero, las décimas no creo que sean tan importantes. Lo relevante no es solo que 2019 ya está perdido, sino me parece también 2020. Y la razón es la misma. Lo que ha causado la contracción o estancamiento económico es una caída muy fuerte en la inversión, producto de dos cosas. Una es la posposición de la aprobación del TEMEC, este nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá, que aunque no modifica mucho al NAFTA en algunas áreas, son cambios suficientes como para que un inversionista que está a punto de poner una planta de producción de automóviles o motocicletas o televisiones o lo que usted quiera, tiene que esperarse a ver bajo qué reglas va a exportar para entonces hacer la inversión correcta. Eso no se sabe hasta que no se apruebe, podría no aprobarse, podría posponerse, y entonces pues se ha detenido un poco la inversión, en particular extranjera, por esa razón. Pero me parece la causa fundamental ha sido la decisión de la cancelación del aeropuerto por la generación de desconfianza que motivó, una desconfianza que creo que tiene sustento. Esta cancelación del aeropuerto no la hizo cualquier persona, la hizo el señor López Obrador, que llevaba 20 años construyendo su personaje político alrededor de un discurso anti-inversión, anti-privado, anti-mercado. De forma que cuando cancela el aeropuerto, lo que los inversionistas interpretan es que efectivamente el señor tiene un comportamiento en contra del mercado y en esas condiciones no vale la pena invertir.
Esto es lo que ha estado ocurriendo. No solamente se canceló el aeropuerto, sino que se empezaron a bloquear o posponer reformas. La reforma educativa ya se revirtió por completo, la reforma energética se ha obstaculizado, no queda claro en qué cosas se regresan, en cuáles no, pero sí es evidente que no se ha continuado el ritmo que se tenía. Y esto pues es un costo en términos de inversiones, es directamente un costo, pero también es un costo a futuro, porque esto lo que significa es el abasto de energía a futuro en México se pone en riesgo, porque no crea usted que nos anda sobrando energía. Estamos en los límites en muchas partes del país y se esperaban que estas reformas permitieran la inversión privada que diera este abasto adicional. Esa fue la razón por la cual en 2018 México logra la mejor subasta en el mundo en materia solar y en materia de viento, y podíamos haber hecho algo similar en este 2019, pero pues no se quiso. Los farm outs que estaba haciendo Pemex, estos contratos o convenios en los cuales Pemex se asocia con una empresa privada para desarrollar alguno de los campos que tienen bajo su control, también se pospusieron. A cambio se inventaron otra vez los contratos incentivados que nunca han servido para nada y ahora tampoco servirán. Y entonces esto va reduciendo, como le digo, la capacidad de abasto, porque la pura dinámica de nuestra economía requiere que haya cada vez más capacidad productiva de petróleo, de gas natural sobre todo, y de electricidad. Entonces, pues ahí hemos tenido ya este daño directo a la economía. Creo que no nos hemos dado cuenta del tamaño del problema que tenemos enfrente. Este domingo pasado, Luis Rubio, en su colaboración dominical en Reforma, hablaba de cómo no es nada más la cancelación del aeropuerto, sino otras medidas que están jugando en contra de la confianza. Y él listaba 3. La ley de extinción de dominio, la ampliación de los casos de prisión preventiva oficiosa y las modificaciones en leyes fiscales que son persecutorias. En los 3 casos, uno puede decir, el objetivo es bueno, ¿no? Es decir, la extinción de dominio es para evitar que los cárteles sean poderosos y se les pueda quitar propiedades que han acumulado de mala manera. La prisión preventiva oficiosa pues tendría sentido para algunos delitos y evitar que se sigan extendiendo. Y las leyes fiscales deben ser más duras contra quienes defraudan al fisco, quienes hacen evasión claramente, empezando por estas empresas que llaman factureras, empresas ficticias que emiten facturas falsas que le permiten a otras empresas deducir como si fueran gastos y por lo tanto pagar menos. Indudablemente todos esos son delitos y deberían perseguirse, pero la forma como están escritas las leyes, las 2 primeras ya aprobadas, esta última fiscal está en discusión para este periodo ordinario de sesiones, la forma como están escritas las leyes le da una inmensa discrecionalidad al Estado mexicano, es decir, a un funcionario que va a decidir si usted está libre o se va a la cárcel, sin forma de que usted se defienda. O si usted mantiene su predio o se lo quitan nomás porque se les antojó. Así están escritas. Es decir, el problema es problema de aplicación. Si usted le da discrecionalidad al funcionario, lo que está abriendo es un gran espacio a la corrupción. Porque para este funcionario aplicar o no la ley va a significar una gran cantidad de dinero. Si a usted le dicen, oiga, le voy a quitar su casa porque lo estamos acusando, o si me da, pues no sé, 500,000 o 1,000,000 de pesos, pues ya no le aplico la ley. Pues es muy probable que usted caiga y pague, porque no hay otra manera de defenderse de ello. Lo mismo en cuestión fiscal y en prisión preventiva oficiosa para un montón de delitos que no están claramente escritos, en particular el de corrupción. Lo que hace, insisto, es abrir la discrecionalidad, y más discrecionalidad implica más corrupción. Y por lo tanto, al tener reglas menos claras, implica menos inversión. No va usted a querer tener una casa si se la pueden quitar. Va a ser más difícil que compre una segunda casa o un departamento, o a lo mejor prefiere comprarlo en otra parte. Ya ve, muchos mexicanos acaban comprando cosas en Estados Unidos, y en parte esto podría incrementarse precisamente debido a estas leyes mal hechas. Cuando uno empieza a sumar este tipo de cuestiones que se han estado haciendo, estas acciones del gobierno mexicano,
Lo que queda muy claro es que no solo se estanca la economía hoy, que esto ya es un hecho, sino que estamos poniendo en grave riesgo el futuro. No hay abasto de energía garantizado, no se está invirtiendo para poder producir en el futuro, ni en capital físico, es decir, en empresas, en infraestructura de la que usted quiera, pero tampoco en capital humano, es decir, la reversión de la reforma educativa lo que implica es que seguiremos produciendo en nuestras escuelas lo que hemos producido hasta hoy, personas capaces de ensamblar, pero no más que eso. Y ese mercado de ensamble de piezas se va acabando paulatinamente. Le pongo un caso que puede ser interesante. Usted ya sabe que se están moviendo las armadoras de automóviles hacia los autos eléctricos. Y esto pues tiene muchas ventajas ambientales y demás, pero algo en lo que uno no piensa es que un auto eléctrico tiene muchísimas menos piezas móviles que un auto de combustión interna, lo cual implica que se necesitan menos personas para producir un auto eléctrico, pero también para reparar un auto eléctrico. De forma que este gran espacio que hemos tenido de talleres, de personas que entran a trabajar a armadoras de automóviles, se va a ir reduciendo en el tiempo. No quiero decir que mañana se acaba, pero se va a ir reduciendo. Y si nosotros lo que producimos en términos de jóvenes que terminan preparatoria es personas capaces de ensamblar, si ya no hay nada para ensamblar, ¿qué van a hacer estas personas? Y eso es exactamente lo que la reforma educativa ahora nos permitía tratar de evitar. Producir otro tipo de jóvenes en las escuelas que tuvieran más capacidades. Bueno, eso ya se acabó. La contrarreforma nos regresa a lo anterior y en consecuencia pues se les está complicando el futuro a nuestros jóvenes, se nos complica el futuro en términos de inversión física, se nos complica en términos de abasto energético, la forma como ha cambiado el gobierno mexicano la política social, destruyendo los programas que tenían reglas de operación y sustituyéndolo por programas en donde se regala dinero en efectivo sin reglas, está causando una presión muy seria en las finanzas públicas sin que dé resultados. Es muy claro el asunto de jóvenes construyendo el futuro. Se les entrega dinero, pero no tenemos a cambio nada. Un pequeño grupo de ellos es posible que aproveche el año que va a tener de beca para capacitarse, entender cómo funciona una empresa e incorporarse a ella. Pero la proporción es realmente pequeña. Con los datos que había preparado Mexicanos contra la Corrupción, yo escribí un artículo hace algunas semanas y prácticamente el 95% del dinero lo estamos tirando a la basura. Entonces, no estamos nada más en un problema de corto plazo. En el corto plazo, ciertamente la economía va a crecer cero este año y el que sigue, y no va a haber posibilidades de que crezca mucho más en 2021. En particular, sí, como todo parece indicar, la economía estadounidense se desacelera y las exportaciones siguen ese mismo camino. Al día de hoy, lo que ha impedido una caída en la economía nacional es que aunque la inversión se cae, las exportaciones han ido creciendo, aunque sea poquito, y con eso se compensa. Si estas exportaciones dejan de crecer, pues ya no va a haber con qué compensar la caída de la inversión. Siempre está la ventaja de que el próximo año la inversión ya no va a caer como en este, porque ya estará llegando al piso. Entonces por eso mi estimación es de cero, ya no crecerá nada, y ahí se va manteniendo. El gobierno mexicano no podrá financiar sus gastos porque la estimación que hicieron de que este año crecíamos arriba de 1 y el año que entra arriba por ahí de 2, pues no se va a cumplir. Y la meta que pusieron de producción de petróleo tampoco. Entonces no van a tener dinero. ¿Van a contratar deuda o van a contraer más el gasto del gobierno? Eso yo no lo sé. Esa es una decisión, no es fácil de prever. Lo más lógico sería contratar deuda, pero no sé exactamente cómo va a decidir el presidente. En cualquier caso, vamos a llegar a 2021 con una economía muy debilitada y muy vulnerable frente al exterior. Vamos a llegar con un nuevo presidente en Estados Unidos, no sé si demócrata o republicano, no sé si hombre o mujer, pero sí le garantizo que nos van a tener menos paciencia, porque no solamente hemos desordenado la economía en México, sino que también hemos dañado la imagen pública de nuestro país en el exterior, y esto lo muestra muy claramente lo que ha estado ocurriendo en términos de la posición de México frente a Venezuela,
y pues lo que ocurrió en Naciones Unidas con el señor Marcelo Ebrard, que fue en representación del señor López Obrador, que no piensa salir nunca del país, y bueno, pues su presencia prácticamente pasó desapercibida. La mayor parte de la Asamblea General salió y no le atendieron su discurso. ¿Por qué? Pues porque México otra vez ya no importa. El inmenso trabajo que hicimos en este país desde los años 90 para volver a posicionar a México a nivel internacional, ya lo borramos. Entonces, no estamos hablando únicamente de estancamiento en el corto plazo, estamos hablando también de la cancelación de futuro. Ya con lo que tenemos hoy, corregir esta distorsión que ya se creó en este menos de un año que lleva el gobierno actual, nos exigiría varios años de trabajo. Nada más corregir el deterioro del capital humano en el gobierno, volver a instalar algo que compense al seguro popular o que lo sustituya de alguna manera, volver a tener abasto adecuado de medicinas y material de curación. No lo hace uno de un día para otro, a lo mejor en un año se puede lograr. Para recuperar la inversión, pues se van a requerir más de un año, y eso a partir del momento que haya un gran cambio que le devuelva a los inversionistas la confianza. Cambio que no va a ocurrir en este momento. Aun cuando el señor López Obrador hoy cambiara de opinión, yo creo que nadie le creería. Entonces, vamos a requerir para eso 2 o 3 años. Para volver a movernos en un abasto suficiente en materia energética, yo creo que también hablamos de un par de años. Entonces, corregir los pocos meses que llevamos ya nos exigiría 2 o 3 años de trabajo. A nivel internacional sería muchísimo más complicado. Si este estancamiento y estas malas decisiones se mantienen hasta 2021, yo creo que para entonces ya van a ser décadas lo que vamos a necesitar para recuperarnos. Solo piense usted en reforma educativa. Costó un trabajo monumental el poder hacer el primer paso de la reforma educativa, que era la parte laboral. Ya se echó hacia atrás. Si hoy quisiera usted volver a hacerlo, va a requerir otra vez 3 o 4 años, nada más para volver a controlar al sindicato, volver a establecer un sistema laboral razonable y que se convenzan los profesores de que va en serio. A partir de ahí, cuéntele 20 años para que eso dé resultados en educación. Entonces, estamos cancelando el futuro. Eso fue lo que eligieron los mexicanos, ahí no debe haber duda. López Obrador es un presidente legítimo. Desafortunadamente es un presidente incapaz, rodeado por personas igualmente incapaces y claramente muchos de ellos no muy honestos. El mismo presidente, como usted sabe, no es honesto en términos de honestidad intelectual. La cantidad de mentiras que dice es realmente impresionante, comparable a lo que hace el señor Donald Trump. Su capacidad de atacar e injuriar a quienes no piensan como él también es equiparable a la de Donald Trump. Afortunadamente no en todo se le parece, pero creo que lo que tenemos en este momento ya es muy claramente un futuro poco atractivo para México. Conviene darse cuenta de ello para, con base en eso, pues construir nuestros escenarios a futuro, tomar decisiones, viendo un México diferente al que vimos desde inicios de los años 90 hasta 2018. Esa trayectoria terminó. La actual me parece es menos buena, pero no importa, es la que hay. Y sobre la que hay que trabajar, y por eso pues mi trabajo es explicarle eso a usted, y ya usted tomará las decisiones que crea convenientes, pero no siga usted esperando que México va a ser un país moderno, o que el crecimiento se va a recuperar, o que vamos a llegar al 4 o al 5% de crecimiento. Nada de eso va a ocurrir. Entonces piénsele en base a cero, y ahí alrededor de ese numerito haga sus estimaciones de qué es lo que hay que hacer para que a usted le vaya lo mejor posible. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue la emisión número 57 de Fuera de la Caja, y ya sabe usted, para comunicarse conmigo soy Macario MX, Twitter @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino. La producción de este podcast
corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción general, Dani Sadia.